Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Hola amigos, muy buenas tardes. Le hablamos nuevamente aquí desde su canal Aso Amigos Televisión en una nueva emisión de su programa Técnicas Integrales de Sanación. Hoy les traigo un tema de un interés, un tema que les va a abrir la mente, que es la astrología. Y para eso les voy a presentar una persona especializada en el tema. En el próximo parte se los voy a presentar. ¿Qué es la astrología? La astrología es la ciencia de los astros. Establece relaciones entre lo que sucede en el cielo y lo que acontece en la vida de los seres humanos. ¿Por qué surge la astrología? La astrología es uno de los conocimientos de la tradición metafísica, conocida como sabiduría antigua, y que ha prevalecido a través de los siglos. La astrología surge como una necesidad de encontrar un orden oculto detrás de la confusión y el caos existente en el mundo. Con ella se aprende a relacionar las experiencias de la vida con el esquema ordenado revelado por el movimiento de los astros. Nuevas tendencias. En los últimos 100 años se ha dado una evolución en el pensamiento astrológico. Hasta el siglo XIX, los astros seguían básicamente el antiguo sistema formulado por Ptolomeo. Hoy, sin embargo, existen diferentes tendencias que ponen de manifiesto la evolución de la astrología. Una tendencia de la astrología es la popularización de los elementos más básicos, aquellos que se refieren a la posición del Sol y de los planetas en el zodíaco, y cómo afectan los planetas en tránsito sobre el mapa o carta natal. Esta tendencia mezcla los métodos de la astrología más antigua con el conocimiento psicológico, un carácter más científico. Una segunda tendencia trata de establecer los descubrimientos de la astrología sobre una base estadística para que pueda darle un carácter más científico y para obtener así un reconocimiento por los pensadores académicos. Hay una tercera tendencia que trata de relacionar la astrología con doctrinas esotéricas, tanto occidentales como orientales. La comprensión de la naturaleza. Otra tendencia tiene su origen en el reconocimiento del carácter simbólico de la astrología como una técnica para la comprensión básica de la naturaleza, especialmente la naturaleza humana. De acuerdo con este enfoque, la astrología nace de la necesidad de orden que se esconde en cada ser humano. Los fenómenos celestes revelan dicho orden y el hombre, usando este orden y observando lo que ocurre a su alrededor y dentro de sí mismo, adquiere comprensión, pudiendo de esa manera satisfacer su anhelo de armonía. Identifica su conciencia con los patrones y ritmos celestes. Se une con el principio del orden universal y colaborando con dichos ritmos, se convierte en una persona íntegra, un ser sabio. En este enfoque, la astrología es una herramienta para la adquisición de sabiduría a través de la comprensión del orden que existe en la naturaleza humana y en todos los fenómenos que uno percibe. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, el tema del día de hoy es muy interesante porque nos abre a una nueva oportunidad de conocer sobre astrología. Todos nos hemos preguntado muchas veces qué es la astrología, qué tiene que ver con la astronomía. ¿Será verdad que existen los astros? ¿Será verdad que nos rigen los astros en nuestra fecha de nacimiento? ¿En nuestro proceso de vida tendrá que ver la astrología, los planetas? Bueno, hoy les vengo a presentar a Juan Carlos Cerón. Juan Carlos Cerón, tiene conocimientos de astrología, es ingeniero y es una persona que tiene una experiencia amplia sobre el tema. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Gloria. Sí, la astrología es un cuerpo de conocimientos muy antiguo. Mínimo tenemos unos 6.000 años, o sea, unos 60 siglos de historia. Y la conexión con la astronomía sencillamente eran lo mismo en la época en el siglo XVII se dividieron en dos, apareció la astronomía y no se pudo llevar el nombre porque los seres humanos en el famoso siglo XVII dividieron la información antigua, las ciencias, y a la astrología le extrayeron la parte de astronomía, que quedó como parte de la ciencia,
y la astrología fue dejada a un lado. Después volvió, pero de una manera más oculta y esotérica. La astrología, como digo, lleva 6.000 años, y la diferencia con la astronomía es que la astronomía estudia los astros, o sea, los planetas, los objetos celestes, los objetos fuera de nuestro planeta Tierra, en particular el Sol, los planetas del sistema solar, las galaxias y el resto de estrellas de nuestra galaxia Vía Láctea, los estudia la astronomía. La astrología, en cambio, lo que estudia es la conexión del movimiento de los planetas del sistema solar con la vida de los seres humanos aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Por eso ha habido bastantes diferencias. Los principios científicos clásicos no aceptaron los principios que trabaja la astrología, pero hoy en día, poco a poco la ciencia ha ido moviendo su brazo y se ha dado cuenta que los principios de la astrología tienen validez. Y lo principal, en la astrología trabajamos un principio llamado el principio de correspondencia, que dice que como es arriba es abajo. Entonces nos basamos en que los ciclos de los planetas del sistema solar corresponden con los ciclos de los seres humanos aquí en la Tierra. Esa es la clave de la verdad de la astrología, ese principio de validez. La ciencia poco a poco hoy en día con el tema de los fractales se ha dado cuenta que lo grande puede ser igual a lo pequeño y lo pequeño a lo más pequeño. O sea, hay una similaridad entre, como dice el principio, como es arriba es abajo. Con ese principio también se trabajó temas en la antigua medicina. El principio activo antiguamente de una planta para el corazón era que las hojas se parecieran a un corazón. Y después descubrieron que esas hojas tenían un componente activo que hoy en día puede ser la clave para una droga para el corazón. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la astrología y la astronomía? Astrología traduce astros. Así y es. Astronomía. Etimológicamente, la astronomía quería llevarse el nombre astrología, debería tenerlo, pero como tenía tanta historia el peso de la astrología, estudia los astros, para lo humano y para lo no humano, la astronomía estudia nombres. La astronomía quedó con el tema científico, el estudio específico de los astros a nivel físico, químico, a nivel de las ciencias básicas, a nivel también de la mecánica celeste, incluso el origen del universo, pero se rige, es una parte de la física, la astronomía. En cambio, la astrología es la conexión de los objetos celestes y sus movimientos, llámese estos objetos planetas del sistema solar, el Sol y la Luna también, y las estrellas fijas, con la vida de los seres humanos acá en la Tierra y los entes acá en la Tierra. Por ejemplo, las organizaciones humanas, los países, las ciudades, los equipos de fútbol tienen una carta astrológica, hay una correlación. Por ejemplo, el ciclo del planeta Saturno dura 30 años. Ese ciclo corresponde con la edad de 30 años del ser humano. A los 30 años aproximadamente las personas sientan cabeza y se ponen serias. En la astrología analizamos que el planeta Saturno rige esa seriedad, ese tocar tierra de las personas, que a los 30, 28, 29, 30 años se cumple ese ciclo. Un ejemplo pequeñito. Ok, Juan Carlos, ¿por qué una persona debería tener el conocimiento de la astrología? Si la astrología brinda un conocimiento profundo, o brinda la posibilidad de un conocimiento profundo en el ser humano, porque permite descubrir, así como una matriz DOFA, respecto a ese ser, permite descubrir características, debilidades y fortalezas del ser, y también momentos clave de oportunidades y amenazas que tiene ese desarrollo del ser, con base en la velocidad, en la posición de los planetas en el momento de nacimiento. La astrología permite conocernos más y nos puede ayudar a ver tendencias que tenemos de por vida o tendencias que tenemos temporales. Las tendencias de por vida son supremamente importantes. En el mundo moderno, o sea, en la ciencia, tenemos la meteorología, tenemos los modelos económicos, la econometría, que nos dan modelos de la realidad. La astrología simplemente es otro modelo matemático de la realidad del ser humano, que es y pretende abarcar algo grande. De eso trata la astrología. Hablas del tema de la economía. ¿Cómo afecta positivamente la economía, la astrología en la economía de los seres humanos? Si sabemos para qué somos buenos, si sabemos a qué vinimos a este mundo como misión, si sabemos qué tendencias tiene nuestro manejo económico y qué tendencias tenemos en nuestro manejo del trabajo y de la cotidianidad, de nuestro quehacer cotidiano, podemos mejorar nuestra economía, porque al saber qué trabajo es mejor para nosotros, qué trabajo nos gusta más o cuál trabajo tenemos mejores posibilidades,
que nos llene y que lo podamos hacer, pues nos irá mejor en la economía. Si tú trabajas en lo que te gusta, vas a trabajar mejor y vas a crecer más en esa área. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué es importante los planetas en la fecha de nacimiento de un ser humano? Así, la fecha de nacimiento, no solamente el día y el mes, sino día, mes y año, y también la hora, y el lugar determinan la carta astral completa. ¿Por qué es importante? Porque tradicionalmente conocemos que tal persona, por ejemplo, alguien que nació el 1 de abril es un Aries, porque sabemos por cultura popular que los Aries empiezan a nacer el 21 de marzo hasta el 20 de abril. Pero realmente no debemos decir los Aries, debemos decir personas que tienen el Sol en Aries. Entonces, ¿por qué es importante la fecha? Porque con la fecha sabemos la posición del Sol, en qué signo está. Una persona que nace el 1 de abril tiene el Sol en Aries, pero los demás planetas, ¿qué? Necesitamos saber dónde está su luna, que tiene que ver con la información acerca de la madre y la conexión maternal y la nutrición, y las mujeres maternales en su vida. Necesitamos saber dónde está Venus, que tiene que ver con la efectividad y con lo que se goza en esta vida. ¿Dónde está Marte? ¿Dónde está Júpiter? ¿Dónde está Saturno? ¿Y cuál es la posición de las casas astrológicas y en particular el punto ascendente en una carta astral completa? Entonces, conocer solamente la posición del Sol es menos del 10% del conocimiento que uno puede tener de una carta astral o de un ser. Entonces, tener la fecha de nacimiento, o sea, día, mes, año y la hora, nos permite saber la posición de cada planeta, que da toda una dimensión potencial, y la hora permite conocer las casas astrológicas, que nos dice cómo esas posiciones celestes van a afectar algo en la Tierra en lo concreto. Por ejemplo, una persona puede ser un Leo, pero si su ascendente es Tauro, entonces va a ser un mando, pero más conservador, porque Tauro es un signo más conservador. Ok, Juan Carlos, creo que los televidentes, y yo también me estoy preguntando en este momento, porque estás nombrando, me gustaría que nos dijeras qué es una carta astral. Sí, una carta astral corresponde a un mapa, y es un mapa personal y privado, una especie de carta de navegación. Este mapa es la foto exacta, como si la sacáramos con flash, de los planetas del sistema solar vistos desde la Tierra en el momento que nace una persona. Llamémoslo, para un caso, Pedro Pérez nació el 1 de abril. Entonces, la carta de Pedro Pérez del 1 de abril del año, no sé, del año 80. Entonces tenemos la carta de Pedro Pérez, y en ese momento el Sol estaba en el signo de Aries, la Luna estaba, digamos que en Cáncer, Saturno estaba en Leo, etc. Cada uno de los planetas, de los 7 planetas clásicos de la antigüedad, que van hasta Saturno, los 3 modernos, Urano, Neptuno y Plutón, están en algún signo de los 12 signos del zodiaco clásicos. Los 12 signos clásicos que conocemos, habrán escuchado, pero apoyo para decirlo acá: Aries, que es el primero, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, bueno, etcétera. Cada uno de esos 12 signos son posibilidades para cada uno de los 10 planetas básicos, que son el Sol, la Luna, que no es planeta, ni el Sol son planeta, pero los tomamos como planetas porque son astros que vemos moverse desde la Tierra. Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Esos planetas se van moviendo vistos desde la Tierra y pueden estar en cualquiera de los 12 signos. Entonces, la carta astral tiene todos los planetas que definen temas de las personas en algún signo que les da un cariz, una nota diferente. No solamente el Sol, que tradicionalmente averiguamos con el mes de nacimiento. Y fuera de eso, la hora nos da las casas astrológicas que nos dicen cómo se va a comportar ese sol ariano en esta Tierra. Si un niño, por ejemplo, nació el 1 de abril y nació a las 6 de la mañana en Colombia, probablemente sea ascendente Aries y se va a comportar con Aries con todas las ganas, alguien muy lanzado. Pero si el niño nació a las 6 de la tarde y es ascendente Libra, se va a comportar muy diferente al clásico Aries, se va a comportar más equilibrado y más mediador y más artístico. Entonces, la hora de nacimiento, que determina las casas astrológicas, determina cómo llega a la Tierra y mucho más nos pega que los mismos signos de los planetas en el cielo. Una carta astral es algo mucho más completo que un simple signo solar. A eso es lo que quiero resumir. Bueno, me viene una pregunta en este momento con lo que acabas de comentar. Es una persona, un ejemplo, una persona ariana que sí, nace bajo la influencia planetaria de Aries, que vive aquí en el occidente, ¿tiene la misma personalidad o característica de una persona que nace en Europa o en Asia bajo la misma fecha? Bajo la misma fecha y regido por el mismo planeta.
Esa es una pregunta, sí. La respuesta es no exactamente y no necesariamente. Si en un mismo instante nace un bebé en Bogotá, y en el mismo instante de tiempo nace un bebé en París y otro en Moscú, los tres tendrán los mismos planetas en los mismos lugares, pero en diferentes casas, muy probablemente porque la hora es distinta en esos tres lugares. Entonces las casas astrológicas del bebé en colombiano, por ejemplo, si nace a las 6 de la mañana de Colombia, será un Aries y será muy aguerrido. Pero en Francia tiene que 5 horas más, entonces será un Aries Géminis, será más comunicativo. Y en Rusia será Aries Cáncer y será más hogareño. Y el mismo Aries será muy lanzado y fogoso, pero la característica del ascendente va a cambiar, y no solamente el ascendente. Hay una casa asociada al tema de la economía y el dinero. Entonces el fogoso será estilo Tauro en la economía, el que nace acá en Colombia. Y el de París será Cáncer en su economía, entonces su economía tendrá que ver con la mamá, con la familia, con la cocina. Y así el de Rusia. Entonces las casas astrológicas difieren por la posición geográfica y obviamente por la hora. Entonces un bebé en el mismo instante de tiempo cronometrado que estemos en línea, Bogotá, París y Moscú, pero nace con diferentes casas, así los planetas sean exactamente los mismos. Inclusive bebés que nazcan acá en Bogotá con 5 minutos de diferencia, la carta puede ser diferente, porque las casas astrológicas pueden cambiar y los planetas cambian de la casa. Eso lo podemos mostrar con gráficas, pero las casas, discúlpame Juan Carlos, ¿las casas tienen que ver con la personalidad o el carácter de una persona? Sí. ¿Son determinantes? Determinantes, sí. Las casas astrológicas, en particular la casa 1, que empieza por un punto clave llamado el punto ascendente. Ese punto corresponde al horizonte, al oriente u horizonte oriental, en el instante que nació el bebé. Entonces, en la casa 1 está la personalidad, está el cuerpo físico, está la cara que le pone al mundo un ser. Por ejemplo, un ascendente Géminis es súper comunicativo. Un ascendente Leo es una persona que tiene un don de mando y quiere brillar. Un ascendente Virgo es alguien muy servicial y muy detallista, y así sucesivamente. Se le nota más a las personas esa casa 1 y ese ascendente que otras cosas, aunque la casa también puede tener planetas y también cambiará datos de esta influencia del ascendente, los planetas que estén en la casa 1. Y hay más casas para todos los temas. La casa 2, por ejemplo, tratando de ir rápido con las casas, es la casa que tiene que ver con los valores materiales, con el dinero y la autoestima, lo que valora la persona y lo que se valora ella misma. La casa 3 tiene que ver con la comunicación, los vecinos y el entorno cercano. La casa 4 con la familia, la casa 5 con el amor y los hijos y la creatividad, la casa 6 con trabajo y salud y todos los quehaceres de alguien, se los paguen o no. La casa 7 tiene que ver con parejas, contratos y aliados o enemigos directos. La misma casa del matrimonio. Por eso se dice que del matrimonio o del amor a los enemigos solo hay un paso, ¿no? La casa 8 tiene que ver con las crisis, la muerte simbólica o real y los cambios fuertes en la vida. Es la casa también de la sexualidad, pero trascendente, conectada con el tema del tantrismo, por ejemplo. La casa 9 tiene que ver con la filosofía del sentido de la vida y la religiosidad. La casa 10 con la profesión y la cara ante el mundo. Mucho que le hagan una estatua es la casa 10. Muchos políticos y famosos tienen planetas clave en la casa 10 para que sean reconocidos por el mundo. La casa 11 es la casa de las ayudas y los maestros espirituales y la casa de los amigos y los grupos. Es la casa de los benefactores. Y la casa 12 es la casa del mundo interior. Digamos, el mundo antiguo la llamaban la casa del destierro o del desplazamiento, en el caso colombiano, pero también es la casa de la búsqueda del yo interior y del mundo interno, que nos toca evolucionar para entenderlo. Entonces cada casa tiene una función y los planetas pueden caer en cualquier casa de estas y en cualquier signo de los 12 signos. Vamos a un corto de comerciales y volvemos en una nueva emisión. Realmente importante del cacao orgánico es que se desarrolla en procesos agroforestales.
Adelante, prueben que está muy rico. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Numeral Suba Cuenta. En el plan de desarrollo de la localidad, con inversiones e intervenciones integrales, con el liderazgo de todas las entidades, se desarrollarán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía. Suba, mejor para todos. Hola amigos, soy César Augusto Londoño del Pulso del Fútbol y el Carrusel de Caracol Radio. Ni en la guerra ni en la calle, la mujer es un trofeo. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Hola amigos, regresamos nuevamente a su programa Técnicas Integrales de Sanación, nuevamente aquí con nuestro tema del día, la astrología. Bueno, Juan Carlos, nos estás hablando mucho de casas. ¿Nos podrías explicar qué es una casa? Sí, las casas son otra división más del cielo, exactamente en una carta astral. Lo que pintamos en una carta astral son los planetas, cada uno en el signo donde cayó, donde quedó cuando la persona nació, una carta natal, y las casas es otra división del cielo. El cielo, la eclíptica se llama esta área del cielo. Tenemos la bóveda celeste cuando salimos a mirar las estrellas. De la bóveda celeste es una esfera, recortamos una tajada, que es un círculo, que tiene 360 grados, que se llama la eclíptica. Por esa tajada pasan los planetas. Los antiguos le llamaban eclíptica porque ahí venían los eclipses. Entonces, ese lugar de la eclíptica es un círculo que tiene 360 grados. Ahí caben los 12 signos, cada uno de 30 grados. Y las casas es otra división diferente de la eclíptica, de acuerdo a la posición geográfica y la hora que nació la persona. Las casas se determinan según la localización. Por ejemplo, alguien que nació en el Ecuador, las casas tienden a ser casi iguales. Y alguien que nació cerca de los polos, por ejemplo en Suecia o al sur de Argentina, las casas pueden ser muy desiguales. Y eso da diferentes tipos de personalidad o idiosincrasias. Ajá. Podemos decir que cerca a los polos las personas pueden tener más posibilidades de ser un poquito más, tener temporadas depresivas más largas que en las zonas tórridas acá, más tropicales como Colombia, donde tenemos las casas más equilibraditas. Pero allá ellos se les puede facilitar el mundo laboral o profesional, y acá se nos facilita el mundo festivo. Eso hay una forma de poderlo explicar con gráficas, pero básicamente esas son las casas, una división del cielo para ver cómo nos afectan los planetas celestes en la Tierra. Ok, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿un astrólogo puede ser un vidente? Sí, esa es una pregunta clave que aquí en Colombia es muy importante. Resulta que no, que un astrólogo no necesariamente es un vidente, o sea, no tiene por qué ser un vidente. Si lo es, pues muy bueno, pero cualquier persona puede aprender astrología, y es cuestión de aprender las técnicas para poder conocer cómo se pinta una carta astral, cómo se trabaja eso a mano o con un programa de computador, o desde un celular también se puede pintar una carta astral, y cómo se interpretan esos planetas en esas casas, en esos signos, y haciendo X o Y aspectos. Interpretar una carta natal o cartas predictivas no requiere posibilidades especiales o condiciones especiales, facultades especiales, no requiere poderes psíquicos, no requiere ser un vidente, no requiere buscar cazafantasmas, no. Para ser astrólogo se requiere entender en los modelos astrológicos y aprender a interpretar. Tiene un parecido en el tarot a que los tarotistas y los astrólogos ambos interpretamos signos y símbolos, pero la diferencia es que detrás de la astrología hay un sistema de planetas reales que se mueven en el cielo y se mueven también acá con sus ciclos de tiempo en la Tierra, y eso lo interpretamos los astrólogos de acuerdo a tradiciones y a escuelas astrológicas. No se requiere ser vidente, ni tampoco somos brujos, ni nada que ver. Bueno, ok, ya aclarada. Sí. Bueno, Juan Carlos, ¿se puede aplicar terapéuticamente o cómo
influye en la parte psicológica y emocional de un ser humano saber astrología o una carta astral? Una consulta, sí. Con una consulta astrológica una persona puede primero conocerse un poco más a sí mismo, saber qué le conviene o qué le puede gustar para estudiar, para trabajar y para conocer las áreas de la vida que les hablé cuando hablábamos de las casas. ¿Qué le puede ser mejor en el amor? No solamente con qué signo va, sino qué estilo de personas va. Por ejemplo, si en el amor está el signo de Leo, no tiene que ser una persona de solo signo Leo, sino alguien que tenga capacidad de mando. Y si en el trabajo le sale Leo, pues puede ser que la persona, así sea el jefe de cuadrilla, pero tiene que ser el que manda de su pequeño grupito. Entonces, la astrología le da a uno claves para conocerse a uno mismo y por tanto sanar problemas que pueda tener. Puede indicar posibles enfermedades o tendencias de enfermedades en un futuro y puede indicar en qué momento del tiempo se van a desarrollar o tendrán la tendencia a desarrollarse. También con la astrología podemos trabajar cosas. Conocemos, si la persona tiene tendencia, por ejemplo, a ser tímida, podemos buscar un momento de la vida a punta de cartas transitadas y carta natal cuando puede pegar el empujón para dejar de ser tímida, si no lo quiere hacer. Podemos buscar cuándo es un buen momento para dejar de fumar, si alguien tiene el gusto por fumar. Y también podemos buscar el momento para encontrar su camino espiritual, buscando los mejores momentos. Y también podemos cambiar ciertas cosas del destino con la misma gemastrología. También la conexión con las personas, con las cartas de pareja, también nos puede decir muchísimo. Nos puede decir, mire, tal persona me pone este planeta y le genera cierto bloqueo, pero tal otra persona le pone otro planeta y le genera una ayuda o le desbloquea. Eso es muy importante. Bueno, me viene una pregunta muy importante, remontándonos pues a las religiones. En la época de Jesucristo existieron unos reyes magos que predijeron la venida del Maestro Jesús. Ellos eran magos, astrólogos. Sí. ¿Y videntes? Buena pregunta. Yo creo firmemente que en esas épocas... Perdona, te redondeo la pregunta. Sí. Nos lo dicen en Mateo capítulo 2, versículo 1-2. ¿Cómo fue que ellos lo hicieron? Sí, sí, que vinieron unos magos, 3 magos de Oriente, y que se vienen siguiendo una estrella para están viendo ubicar a Jesús. Astrológicamente cuándo iba a venir el Maestro Jesús. Exacto. Yo creo que eran unos sabios de Oriente, y las personas cuando ven que alguien conoce algo más, conocer algo más, y al saber ese algo más determina hechos de la vida cotidiana, los dicen, magos, porque pueden predecir algunos eventos y les conceden poderes divinos. Yo creo que eran unos sabios de Oriente, unos astrólogos, que conociendo las estrellas y sus posiciones, vieron algo que les indicó que iba a pasar algo en Judea. Probablemente, tenemos la teoría en astrología, ellos vieron la conjunción Júpiter y Saturno que se dio en el año 7 a.C., que se dio en el signo de Piscis, y que probablemente era porque iban a ser el rey de los judíos, Jesús, como el avatar de la era de Piscis, y de aquí a 2000 años esa era pues ha venido reinando. Ese par de planetas eran Júpiter, planeta de los reyes y de las grandes oportunidades para los seres humanos, y Saturno, el planeta de la restricción, pero también el planeta de los judíos. Entonces, como Júpiter estaba al lado de Saturno en Piscis, esos magos concluyeron, va a venir un rey por Júpiter, va a ser judío por Saturno, y es el que empezará la era de Piscis porque estaban en el signo de Piscis. Pero dicen que el Maestro Jesús fue regido por Mercurio, él llegó en la era de Capricornio, ¿sí? Pues sí, pero hay bastantes definiciones. En la astrología occidental y en la conexión que tenemos con la astrología sideral hindú, se dice que más o menos la era de Piscis empezó en la misma época que nació Jesucristo. Y Jesucristo viene a ser como el avatar o el emblema de la era de Piscis y el fin de la era de Aries, cuyo emblema es el cortar la cabeza de Juan Bautista. Es como termina la era de los arianos y que había muchas guerras, los romanos, todo esto, y empieza una era religiosa cristiana y aparecen los monasterios y las religiones con más ganas. Claro, bien o mal usadas, pero que tiene unos 2000 años y que actualmente estamos acercándonos a otra era, la era de Acuario, era de ultracomunicaciones, medios celulares, computadores y quién más sabrá. Era la información. Era la información. ¿Las predicciones de los astrólogos son adivinaciones, brujería? No, claramente que no. Las predicciones de los astrólogos, si es astrología lo que se usa, la astrología se basa en el movimiento de los planetas
por la eclíptica recorriendo los signos astrológicos. El astrólogo occidental trabaja con estos 12 signos clásicos y el movimiento de los 10 planetas básicos dentro de una carta astral. No es brujería. Cuando un astrólogo hace predicciones, lo hace con base en una carta natal, o si hace una predicción para el mundo y no tiene la carta de nadie, puede trabajar cartas solares en el sentido de decir, por ejemplo, para todos los Aries, ¿qué les va a pasar? Entonces miramos la posición del sol de los Aries, que es lo único que sabemos de ellos. Cuando alguien dice soy Aries, se refiere al sol en el signo Aries, posición solar, y mirar la relación de los demás planetas en este momento, ¿qué le hacen a un solariano? Entonces sí se puede sacar una horoscopía válida a punta de sola astrología, que no debe confundirse con lo que hacen nuestros amigos los tarotistas, y no es que esté en contra de ellos, por supuesto, sino ellos pueden dividir al mundo en 12 signos, a partir de los 12 signos solares. Las personas conocen muy fácilmente su signo solar y sacan cartas para cada uno. Eso no es que esté mal, pero eso es tarot. En astrología uno, a punta de la posición de planetas, puede sacar horoscopía de los 12 signos solares, en forma sencilla. Bueno, ya hablando del tema más a fondo y con esa explicación tan amplia, por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio, que es el Papa actual, el Papa Francisco, sí. Que fue nacido el 17 de diciembre de 1936 a las 9:30 de la noche. ¿Qué nos puedes decir respecto a una carta astral referente a esta fecha de nacimiento del Papa? Creo que fue en la mañana, pero bueno, sí, esa carta resultó, me acuerdo del año 2013 cuando lo nombraron Papa. Levanté la carta, creo que da ascendente Cáncer, él es signo Sagitario, o sea, signo solar Sagitario, y el ascendente signo Cáncer. Entonces la casa 1 la maneja Cáncer, la casa de economía se la maneja Leo, la casa de la comunicación se la maneja Virgo, y así sucesivamente. Lo interesante de este Papa es que el Sol en esa posición da 27, 26 grados de Sagitario, coincide con una posición del centro de la galaxia, el centro galáctico, que está en la constelación de Sagitario, y casualmente terminando nuestro signo de Sagitario y casa en Capricornio. Ese centro galáctico coincide con el Sol del Papa. Entonces se puede decir que este Papa viene del centro de la galaxia, el antiguo Hunapku en la astrología maya. Y que viene a dar una información. Viene a dar una información clave, sí. Viene una información que nos puede unir en otro nivel. Es interesante, por eso me pareció fabuloso exactamente esa fecha. O sea, los nacidos el 16, 17, 18 de diciembre tienen esa conexión. Y también algunos en junio, pero por oposición. Pero exacto la conjunción, el Papa la tiene el 17 de diciembre del 36. En esta época, hoy en día, los nacidos el 18 o 19. ¿Estaríamos hablando de un calendario gregoriano o...? Sí, el calendario gregoriano, por supuesto, sí. Nosotros acá hacemos conexión con el calendario gregoriano que rige actualmente, que también da conexión con la astrología, por supuesto, los calendarios. Sí, ¿qué relación tienen las culturas en la astrología? ¿Cuál es la relación? Ya, sí, hay diversos tipos de astrologías. Lo que pasa es que, claro, la historia de la humanidad es bastante amplia, pero básicamente hay como 4 grandes astrologías. De alguna manera fueron hermanas en algún momento, pero la nuestra, la astrología occidental, llamémosla occidental, le llaman astrología tropical. Es la que llamamos también greco-romana, que nació en Sumeria. Nuestra hermana más cercana, pero distinta, es la astrología hindú, o llamada también astrología védica o sideral. Ellos tienen otros signos conectados a las constelaciones o a signos definidos a través de constelaciones y posiciones fijas del cielo. Nosotros los tropicales tenemos que ver con las estaciones. Entonces siempre el Aries empezará cuando empieza la primavera en el hemisferio norte, en nuestra astrología tropical. Otra hermana importante es la astrología china, asociada a los famosos 12 signos de animales chinos, que vienen aproximadamente uno por año, y sus 5 elementos chinos. Y también tenemos conexión con esta astrología, pero somos más hermanitos. Nuestro hermano más cercano es la astrología sideral o hindú o védica. Y la cuarta astrología, bien distinta, pero también hay conexión, es la astrología maya, que debería ser más cercana a nosotros, pero la maya es súper especial con su conexión con Venus y sus 30 calendarios, súper compleja y otro mundo por explorar realmente. Bueno, ¿qué personas pueden tomar los cursos tuyos? Veo que dictas muchos talleres. Sí, ¿sí? Mi carta astral me dice que yo soy un profesor, entonces yo doy clases de astrología, dicto talleres, o sea, voy a arrancar un taller a finales de agosto, principios de septiembre, probablemente estaré
comunicando esta información. Mis talleres son 2 horas por semana, generalmente sábados por la mañana, 2 horas por semana. Probablemente arranquemos cerca a Boulevard Niza este año. Aproximadamente este estudio de la astrología, la idea es formar un astrólogo, dura aproximadamente 2 años, 2 años y medio, dependiendo del grupo. Bueno, Juan Carlos, ¿con la astrología se puede predecir el futuro de las personas? La astrología mira las tendencias que tiene una persona, tanto las de nacimiento como las que tienen determinada época o meses o años. Pero no podemos adivinar. Por ejemplo, le preguntan al astrólogo, ¿usted quién dice? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Fulanito o sutanito? El astrólogo puede decir, hay tendencia para este personaje, pero el personaje con su libre albedrío puede cambiar las cosas, para bien o para mal. Entonces, si la astrología dijera todo perfectamente, no habría libertad humana. La astrología calcula las tendencias como un meteorólogo calcula que puede que llueva, pero la persona es mejor que lleve sombrilla. Si el meteorólogo le dice que va a llover, pues mejor la lleva, le puede ayudar. La astrología se puede ver como que la persona maneja un barco con vela y está solita, y el astrólogo le dice como un mapa de los vientos, cuándo va a haber viento a favor o en contra. Entonces la persona, dependerá de si le sirve o no el viento, es mejor conocer ese libro de los vientos, conocerlo, a no conocerlo. Por eso la astrología nos ayuda. Bueno, ¿qué me puedes decir respecto a la fecha de hoy? Porque sé que hay una vibración muy especial hoy, es día 7 del séptimo mes del 2007, del 2017. Sí, por numerología tenemos una triple terminación en 7. Por astrología lo que tenemos es una conjunción Sol-Marte, entonces nos da una energía especial solar, especialmente a las personas que tienen planetas o el Sol en el signo de Cáncer. Es una energía fuerte para esto, y hay un trígono bonito de Júpiter y Venus, los planetas más positivos en el zodiaco. Pero un evento que tenemos crítico, y es el próximo mes, es el eclipse solar que va a suceder en el signo de Leo, el 21 de agosto, que yo le llamo el eclipse de los Estados Unidos o el eclipse de Trump. ¿Por qué? Este eclipse solo va a tocar solo va a oscurecer de forma completa este eclipse solar a los Estados Unidos. Ningún otro país va a ser tocado en forma completa. Desde Colombia se le ve parcial. Pero lo más importante, este eclipse, astrológicamente, el sol del eclipse y la luna caen en el ascendente, muy cerca del ascendente de Donald Trump. Donald Trump es ascendente Leo de 29 grados y el eclipse va a ser en 28 grados de Leo. Entonces, si conectamos que Trump es el presidente de los Estados Unidos, entonces lo llamamos el eclipse de Trump, pues puede ser el comienzo de un cambio importante para Trump y para los Estados Unidos. Un ciclo que puede ser de 1 año o de varios años, pero es el comienzo de hasta un cambio de una pequeña era dentro de Estados Unidos en la influencia que tiene en el mundo. Y este presidente es algo, de alguna manera, predestinado. A venir como a cambiar. O sea, este eclipse hay que presenciarlo. El pensamiento humano, hay que meditarlo, sí, por supuesto. Sí. Este 21 de agosto es un lunes, 1:30 de la tarde, hora de Colombia aproximadamente. ¿Y cómo afecta positiva o negativamente en los seres humanos o en la naturaleza que haya un eclipse? A las personas que conozcan algo de su carta astral, si un planeta está cerca de 29 grados de Leo, le dispara ese tema, le puede activar, pero también lo puede oscurecer. A las personas de signo de Leo o los nacidos entre Leo y Virgo, los del 21, 22, 23 de agosto, 24, les puede afectar, les puede dar un nuevo comienzo. Un eclipse es terminemos y empecemos algo nuevo. Cerrar ciclos. Sí, cerrar y empezar nuevos ciclos. A estas personas en esos grados de Leo Virgo, 29 últimos de Leo, los que están en la mitad de la bisagra entre Leo y Virgo. Bueno, hablando de vibraciones, ya para terminar y cerrar nuestro tema de hoy, nos interesa mucho hablar de la economía, ¿sí? He oído que hablan de Júpiter, que Júpiter es el planeta de la economía. ¿Cómo hace uno para saber cuándo puede hacer una inversión económica, cuándo debe hacer una negociación? Ya, sí, en la astrología podemos decir que Júpiter es el planeta que agranda las cosas, que da las oportunidades, el bus de las oportunidades. Venus rige más la economía como tal, y en particular en una carta astral real, la casa 2. Arquetípicamente Venus rige a Tauro asociado al tema de la economía. Entonces, si Júpiter pasa cerca de Venus y hoy que por ejemplo le hace un trígono, apoya mucho la economía en general. Pero la economía de cada persona en particular es muy apoyada cuando Júpiter entra en su casa 2. Para eso la persona tiene que conocer su carta, tiene que saber su fecha, hora,
hora específicamente y lugar de nacimiento. O sea, hay el trígono, como lo dice, ¿cierto? Trígono es una Pero buena afecta ayuda. positivamente a todos los seres humanos, solamente como me vienes hablando de referente al signo de la fecha de nacimiento de cada persona. Ah, no, sí, en este caso este trígono de Júpiter a Venus le afecta positivamente a los que sean ascendente Aries en este momento, porque tienen a Tauro en el signo de la economía, o los ascendente Virgo porque tienen a Libra en el signo de la economía, porque Venus rige a Tauro y a Libra, y Júpiter le está haciendo un buen aspecto, entonces está diciendo te doy permiso de crecer. Entonces los ascendente Aries y los ascendente Virgo, que tienen en la economía a estos signos, en el caso colombiano, les afecta positivamente. Así a grosso modo para resumirte. Bueno, Juan Carlos, un interesante tema. Cuéntanos, las personas que quieren tomar tus talleres o que les gustaría que tú le hicieras una carta astral, ¿cómo me contactan? ¿Cómo te contactan? Okay. Pueden buscar por mi WhatsApp o mi celular, es 300-204-7783. O mi Twitter, @Juan Carlos Herón, pegado. O también mi correo electrónico, que es Juan, la letra K, el número 7, @yahoo.com. Tengo una página web que estará en un futuro funcionando, ahora no funciona, pero cuando la tenga, www.astrologiaexplicada.com. Y también en el grupo Facebook, Astrología Explicada, en Facebook, con el logo que ustedes verán. Ok, entonces para cerrar nuestro programa, te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa, a nuestro canal, y pues que hayamos desarrollado este interesante tema hoy. Espero que aceptes una nueva invitación. Por supuesto, muchísimas gracias por esta oportunidad y que la astrología nos conecta a todos. Ok, bueno, amables televidentes, cerramos el tema de hoy, hablamos algo de la astrología con una persona que tiene amplio conocimiento al respecto. Espero verlos en una nueva emisión y recuerden que el próximo tema va a ser interesantísimo, que es el tema de la muerte, y para eso les voy a traer una persona muy importante que maneja muy profesionalmente el tema. Entonces, amigos, que el amor los ilumine y hasta una nueva emisión.